Hay lugares que no deberían existir, espacios que no encajan con la lógica, rincones que parecen estar fuera del tiempo. Yo crecí en una ciudad pequeña llamada San Jerónimo del Valle, un lugar húmedo, rodeado de cerros cubiertos de niebla casi todo el año. Las casas ahí no eran modernas, eran antiguas, construidas con muros gruesos de adobe y techos de teja roja que crujían cuando bajaba la temperatura. La casa de mi abuelo era la más vieja de toda la calle. Decían que había sido construida en 1912. Decían también que antes de ser casa fue otra cosa, pero nadie hablaba demasiado de eso. La propiedad tenía una característica extraña. Detrás de la cocina existía un patio cerrado que no conectaba con ningún otro punto. No daba a la calle, no tenía salida lateral, no tenía puerta exterior, solo se podía acceder desde la cocina, y aún así había algo que no cuadraba. Yo tenía 11 años, mi hermano Mateo tenía 13, en el cumpleaños de mi abuelo Esteban. Siempre celebrábamos en esa casa. La familia entera llegaba desde temprano. La música ranchera sonaba fuerte, el olor a carne asada llenaba el aire y las conversaciones se mezclaban con risas y vasos chocando. Pero a nosotros nunca nos gustaban esas reuniones. Demasiados adultos, demasiado ruido, demasiadas historias que nadie quería contar completas. Esa tarde decidimos refugiarnos en la cocina. La cocina era amplia, con un refrigerador antiguo que hacía un zumbido constante y una mesa de madera oscura donde solíamos sentarnos a comer en silencio. En detrás estaba la famosa puerta de vidrio que daba al pequeño patio Anú, un espacio rectangular de no más de 3 metros por 4 en el piso. Era de tierra compacta. Había un lavadero viejo y una pared alta, demasiado alta, 4 metros mínimo. Detrás de esa pared solo había el muro trasero de otra casa de 2 pisos, completamente liso, sin sin nada. Era imposible entrar ahí desde afuera. Imposible, eso creíamos. Estábamos comiendo pastel cuando escuchamos un leve crujido. No provenía de la fiesta, venía de atrás. Giré ligeramente la cabeza. Los vían 2 siluetas, estaban paradas del otro lado del vidrio. Al principio pensé que era el reflejo de alguien pasando en la cocina, pero no estaban afuera, en el patio de pie mirándonos. Sentí como mi estómago se apretaba. Mateo dejó caer su tenedor. ¿Los ves?, me preguntó en voz baja. Asentí. Las figuras comenzaron a moverse ligeramente hacia la luz de la cocina. Entonces pudimos verlos con claridad. Eran 2 niños. No tendrían más de 12 o 13 años, pero su ropa no era normal. Vestían pantalones oscuros de tela gruesa, tirantes y camisas blancas abotonadas hasta el cuello. El corte del cabello era extraño, demasiado corto a los lados y más largo arriba, como en fotografías antiguas. En sepia parecían sacados de otra época, de otra década, de otro siglo. Uno era más alto y delgado, el otro más bajo, con el rostro pálido. Ambos nos observaban sin parpadear, sin sonreír, sin hacer ningún gesto. No sé por qué lo hice, tal vez por nervios, tal vez por impulso infantil. Levanté ligeramente la mano y dije, hola. El niño más bajo dio un pequeño paso atrás. En el alto negó lentamente con la cabeza. No hablaban, no hacían ruido, solo estaban ahí. Mateo susurró, no abras la puerta, yo ni siquiera me había dado cuenta de que ya estaba medio levantado de la silla. Había algo en ellos, algo que no era correcto. Algo en sus ojos. No parecían niños curiosos, parecían sorprendidos, como si nosotros no deberíamos poder verlos. Mateo reaccionó antes que yo. Apagó la luz de la cocina. El vidrio se convirtió en un espejo oscuro. Durante 2 segundos no vimos nada. Luego encendió la luz exterior del patio. El espacio quedó iluminado por completo. No había nadie, ni huellas, ni movimiento, ni sonido, nada. Pero el suelo de tierra estaba ligeramente removido, como si alguien hubiera estado parado. Ahí no le contamos nada a los adultos, nunca lo hicimos. No era miedo, era algo más profundo. Era la sensación de que no debíamos hablar de eso, como si mencionar lo que vimos pudiera traerlos otra vez. Solo se lo contamos a mi prima Lucía, y ella respondió con algo que me dejó helado. Ya volvieron. Cuando le preguntamos qué significaba eso, no quiso decir nada más. Pasaron los años. La casa seguía igual, pero el patio trasero fue sellado permanentemente.
Después de que mi abuelo muriera, taparon la puerta de vidrio con ladrillos donde decían que era por seguridad, pero nadie explicó por qué hasta hace poco. Hace unos meses, mi madre me contó algo que nunca nos habían dicho. Algo que ocurrió exactamente el mismo día, pero muchos años antes, a 1978, era el cumpleaños número 40 de mi abuelo. La casa era distinta en algunos detalles. La puerta trasera no era de vidrio, sino de madera gruesa con una pequeña ventana enrejada. La familia estaba reunida en el patio delantero. Mi abuela Teresa entró sola a la cocina por hielo. Escuchó un rasguño en la puerta trasera. Pensó que era un perro. Encendió la luz exterior. Lo vio. No eran niños. Esa vez era un hombre. Vestía traje oscuro y sombrero antiguo, estilo años 20. Estaba intentando forzar la reja, pero no como un ladrón. No miraba hacia adentro, miraba hacia el suelo, como si buscara algo. Algo. Mi abuela gritó. Tomó una olla con agua caliente y la lanzó contra la puerta. El hombre chilló. Un sonido que describió como no humano. Salió corriendo. Los hombres de la familia revisaron el patio. No había nadie, pero si había algo más. Huellas mojadas, descalzas, que iban desde la puerta hasta el centro del patio. Why Desaparition. Ahí como si alguien hubiera sido arrancado del suelo. Aun cuando escuché esa historia, sentí que algo encajaba. Dos niños, un hombre antiguo. Siempre el mismo día, siempre el mismo espacio, siempre figuras que no pertenecían a nuestro tiempo. Investigando en archivos municipales, descubrimos algo antes de ir casa. Ese terreno fue parte de una antigua finca, y antes de eso, un pequeño cementerio familiar privado. Han trasladado oficialmente en 1910, oficialmente, pero los registros eran incompletos. Albon el Q trabajó sellando el patio. Hace años le confesó a mi tío algo inquietante. Cuando comenzaron a romper el suelo del patio para nivelarlo, encontraron algo en pequeños restos óseos. 2 esqueletos infantiles enterrados verticalmente de pie mirando hacia la casa. La familia pagó para que todo se manejara discretamente. El piso fue cubierto de nuevo y luego sellaron el acceso. Hace un año demolieron la casa para construir departamentos. Yo fui el último día en quería despedirme. En el patio ya no existía solo quedaba un hueco rectangular excavado. Mientras me iba, escuché una voz detrás de mí. Una voz infantil. Ahora sí podemos salir. No volteé. No tuve el valor. Pero sentí claramente pasos detrás. 2 pasos. Sincrónicos. Pequeños. Desde entonces sueño con un patio que no tiene salida. Y con 2 niños que esperan del otro lado del vidrio, esperando que esta vez les abra la puerta. Si estás pensando en jugar con algo que no entiendes, déjame decirte algo antes de empezar. Hay puertas que no necesitan llave, solo necesitan que alguien las invite a abrirse. Mi nombre es Adriana, y lo que voy a contar no sucedió en una casa embrujada antigua, ni en un pueblo abandonado. Ocurrió en un edificio moderno, en pleno centro de la ciudad, y eso es lo que lo hace peor, porque no había excusa para lo que pasó. Me mudé a Guadalajara cuando tenía 20 años para estudiar. No tenía mucho dinero, así que acepté rentar un pequeño departamento en el edificio Torre Lucerna. Era relativamente nuevo. TSP, fachada gris, elevador que a veces se detenía entre niveles. En mi departamento era el 3 bytes. Pequeño, pero funcional. En sala diminuta. Coquina lineal. Pavo es un cuarto sin ventanas. Lo único extraño era el pasillo que conectaba la entrada con la sala. Era demasiado largo para el tamaño del departamento. Y tenía algo raro en el sonido en cada vez que caminabas por ahí. El eco no regresaba igual. Parecía retrasarse un segundo, como si alguien más estuviera caminando contigo a una noche. Mientras movía un mueble, noté que una parte del suelo sonaba distinto. Un hueco. Golpeé de nuevo. Un hueco. Mi amigo Iván, que estudiaba conmigo, vino a ayudarme. Seguro es una cámara de ventilación, dijo pero el sonido no era metálico. Era profundo, como si debajo hubiera espacio, mucho espacio. Y en ese momento cometí el error. Le dije algo que cambiaría todo. ¿Y si hay algo enterrado? Iván se rió, pero no negó la posibilidad. No sé cómo empezó la idea, tal vez por aburrimiento, tal vez por curiosidad, tal vez porque
Los jóvenes creen que nada puede salir mal. Invitamos a mi primo Diego, que era muy creyente en lo paranormal. Él fue quien dijo, antes de tocar lo que no es nuestro, hay que pedir permiso. Yo me burlé, pero acepté. Encendimos una vela blanca, la colocamos en el centro del pasillo, apagamos todas las luces. Diego puso un crucifijo pequeño al lado y comenzó a hablar. Si hay alguien aquí, si este lugar te pertenece, danos una señal. Nada, en silencio absoluto. Pasaron varios minutos. Empecé a sentirme ridículo hasta que la llama se inclinó, no por aire. No, había ventanas abiertas. La llama se inclinó hacia el suelo y creció en el doble de su tamaño. Iván dejó de reír. ¿Hay algo enterrado aquí?, pregunté. A la llama tembló, se hizo pequeña. ¿Nos darías permiso para buscarlo? La llama se apagó, pero no por completo. Quedó una pequeña brasa roja en la mecha. Diego murmuró eso. ¿No oís o no? Eso es enojo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí provocar, no sé por qué. ¿Y si lo hacemos sin tu permiso? La llama volvió a encenderse sola. Nadie la toca y creció violentamente. En ese momento escuchamos algo, en una respiración, no en la habitación. En el audio del celular, porque habíamos dejado grabando, pero nosotros no oímos nada. Allá lo escuchamos después. Una respiración pegada al micrófono, lenta, profunda, como si alguien estuviera inclinado sobre el teléfono. Mis amigos se fueron, amigos se fueron, amigos se fueron, Skelo. Yo me quedé, y el departamento ya no se sentía igual. A la luz parecía más débil. En el pasillo más largo caminé hacia mi cuarto, y escuché un segundo paso detrás del mío. Mi detuvión el segundo paso. También respiré. Volví a caminar 2 pasos. Perfectamente. Sincronizados. No mayor atrás. No quería confirmar lo que sabían. Comenzó con un aroma, perfume antiguo, fuerte, dulce, como los que usan las mujeres mayores. El aló aparecía sin aviso, en el baño, en el pasillo. En mi almohada, siempre iba acompañado de una sensación. Alguien estaba detrás de mí y muy cerca. Respirando. Las sombras comenzaron a moverse. No exagero, se movían. Independientemente de la luz, veía una figura cruzar el pasillo. Giraba nada, pero la sensación persistía. Un día, mientras lavaba los platos, sentí algo en 2 manos rodeando mi torso desde atrás, como un abrazo, lento, frío, pegajoso. Giré violentamente. No había nadie, pero el espejo del microondas reflejaba algo que no estaba ahí físicamente. Una silueta alta detrás de mí. Madrugada regresé. Tarde, eran casi las 3. Desde la calle vi luz encendida dentro del departamento. Yo recordaba haber apagado todo. Metí la llave y antes de girarla, vi claramente una sombra cruzar el pasillo de izquierda a derecha. No entré, me quedé paralizado. El edificio estaba en silencio. Nadie podía haber entrado. Dormí en mi coche esa noche. El edificio tenía una escalera metálica de emergencia justo detrás de mi muro. En esa noche soñé con ella. Escuchaba pasos, subían lentamente en escalón por escalón, pesados, no infantiles, no ligeros, pesados como botas. Intenté moverme, no podía. Los pasos llegaron al 3er piso. Alcé, detuvieron frente a mi puerta. Escuché la manija girar. Desperté, pero el sonido no se detuvo. Alguien corría escaleras abajo. Despierto, totalmente despierto, y el sonido era real. No sabía a quién acudir hasta que recordé que en la esquina había una pequeña capilla. Fui descalzo. Eran las 3:30 am. Golpeé desesperadamente. Un sacerdote anciano abrió. Le conté todo. No se burló, no dudó. Tomó agua bendita y vino conmigo. Cuando entramos al departamento, el aire era pesado, denso. El sacerdote comenzó a rezar en el pasillo. Parecía más oscuro, más profundo. En medio de la oración, algo cayó en la cocina. Un vaso explotó contra el suelo. Nadie lo toca. El sacerdote se quedó en silencio. Luego dijo algo que nunca olvidaré. No estás sola. No dijo, no estás solo. Dijo, no estás sola. Días después, hablé con el conserje. Le pregunté si alguien había muerto. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, antes de que construyeran el edificio, aquí había una casa. Una mujer vivía. Sola. Desapareció.
Nunca encontraron su cuerpo, pero los vecinos decían que tenía la costumbre de guardar cosas. Debajo del suelo no debía hacerlo, pero lo hice en rompí el piso hueco. Debajo había una cavidad. Y dentro, una caja de madera, No había dinero, Había fotografías, decenas de personas en persona. Dentro del edificio, en el pasillo, en el baño, dormidas fotografías, tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado dentro. Observando la última fotografía era, han dormido, tomada la noche anterior, desde el techo. Me mudé ese mismo día, no empaqué todo, no regresé por lo que faltaba, no denuncié nada, no quería explicaciones, pero aquí viene lo peor. Y en semanas después, recibí un correo electrónico sin remitente, en solo una imagen adjunta. Era el pasillo del 3 bytes, oscuro, vacío, y al fondo, John de pie mirando hacia la cámara, con una sonrisa que no reconozco como mía. Desde entonces, no he vuelto a Guadalajara, pero a veces, cuando paso frente a un pasillo largo, escucho dos pasos, uno es mío, en el otro, no. Hay historias que no se cuentan por miedo, otras por vergüenza, y algunas porque pronunciarlas parece despertar algo. En lo que voy a narrar ocurrió en la ciudad de Puerto Lumbre, un puerto gris donde el mar siempre huele a hierro y las calles parecen sudar humedad incluso en invierno. La protagonista no es una desconocida, es mi tía Clara, y durante años guardó silencio hasta que entendió que callar no la protegía. Clara tenía 17 años cuando conoció a Julián. Él tenía 23, trabajaba en una refaccionaria cerca del Mercado Viejo. Era encantador, atento, de sonrisa fácil, demasiado perfecto. Clara siempre había tenido dudas sobre su orientación. Desde niña sintió atracción por mujeres, pero en la adolescencia empezó a experimentar sentimientos hacia hombres también. Julián fue su primera relación formal con un hombre, y su peor error. A los 3 meses ya vivían juntos en una casa antigua, propiedad de la madre de él. Dona Mercedes, una mujer de mirada dura y voz filosa, desde el primer día dejó claro que Clara no era bienvenida. Aquí las cosas se hacen como yo digo. No tardaron en aislarla. Le quitaron el teléfono. Le prohibieron salir. Sola las vecinas vigilaban así. Clara intentaba cruzar la calle sin permiso. Alguien avisaba. Los castigos eran silenciosos pero brutales. Gritos en encierros, en humillaciones. La casa tenía un cuarto, sin ventanas. La cerradura estaba por fuera cuando Clara quedó embarazada. Doña Mercedes celebró como si hubiera ganado la lotería. Ahora sí te quedas, pero el embarazo despertó algo distinto en Clara. No miedo, furia. En una madrugada, fingiendo ir al baño en una clínica donde la llevaron para revisión, escapó por la puerta trasera descalza, temblando, y pidió ayuda a la primera persona que vio en el estacionamiento. Era una mujer de unos 30 años. Cabello corto, en abrigo rojo, largo, llamaba Elena sin hacer preguntas. Abrió la cajuela de su auto. Métete, mientras doña Mercedes gritaba que su nuera había sido secuestrada. Elena condujo sin mirar atrás. Esa noche salvó su vida. Elena la ayudó a denunciar contactar a su familia mudarse. Lejos con el tiempo, nació la niña. La llamó Lucía. Elena se convirtió en presencia constante, no oficialmente pareja, pero sí refugio. Había algo intenso entre ellas, algo que no necesitaba etiqueta. Pero 2 años después, Elena murió en un accidente en carretera. Un camión invadió su carril. Murió en el acto. Clara quedó devastada. Nunca superó esa pérdida. Años más tarde, Clara conoció a Tomás, un hombre paciente, tranquilo, parecía seguro. Se casaron cuando Lucía tenía 6 años. En su luna de miel fueron a un hotel frente al mar en Bahía. Espectral, Lucía insistió en acompañarlos. Tomás aceptó. En la segunda noche, discutieron en gritos, en reproches. Lucía salió de la habitación. Clara fue al baño. Al lavarse la cara, la luz estaba apagada, pero había algo ahí en el espejo. Una figura oscura, desnuda, con piel grisácea, ojos hundidos. No era humano, no, completamente. Le señaló la puerta hacia la piscina y sonrió, no con maldad, con anticipación. En ese instante se escuchó un chapoteo, un grito en Clara. Corrió Lucía. Estaba en el fondo de la alberca, inmóvil. Se lanzó sin pensar, la sacó. La niña sobrevivió en la ambulancia. Lucía susurró algo que congeló la sangre de Clara. La señora del abrigo rojo me llamó.
Dijo que fuera con ella aunque abajo era más bonito. La describió con exactitud en el abrigo, el cabello, la sonrisa. Era Elena, pero Elena estaba muerta desde ese día. Clara vivió aterrada. Ann sobreprotegió a Lucía, no la dejaba sola ni un minuto. Ann Tomás comenzó a hartarse. No puedes encerrarla por siempre. Pero Clara sabía lo que había visto Ann y lo que su hija había visto Ann 2 años después. Lucía desapareció Ann sin señales de forzar cerraduras al sin ruidos. Solo ya no estaba Han. La buscaron durante semanas hasta que encontraron su cuerpo Han en un terreno baldío, cerca del antiguo B donde vivía. Julia, no entraré en detalles aún, solo diré que algo faltaba. Ann, algo arrancado Ann con precisión en tiempo. Después, alguien encontró una fotografía antigua en redes sociales. Un recuerdo escolar en la esquina superior derecha. 2 niños posaban juntos. Uno era Julián, el otro era Tomás. Ann habían sido compañeros de primaria. Nunca lo mencionaron, nunca lo insinuaron. Clara entendió entonces que su vida había sido un círculo, un plan o algo peor en el antiguo B, donde todo comenzó. Tiene fama en cultos, en rituales, desapariciones, en historias de mujeres que vuelven después de morir, mujeres que no siempre son lo que parecen. Ann Clara aún vive en Solan. A veces dice que ve el abrigo rojo en la esquina de su casa. No sabe si fue salvadora Ann o si desde el principio estuvo esperando. Ann hace poco confesó algo más. El día que escapó de la clínica, cuando iba en la cajuela, sintió que alguien más estaba ahí dentro, respirando junto a ella, y no era Elena. Hay historias que parecen tragedias humanas, pero a veces hay algo detrás, algo que mueve piezas desde las sombras. Ann espera. Ann siempre espera.